Existen muchas historias de vida casi desconocidas que nos llenan de orgullo. Melchor Oseas Villanueva Guiñazú nos presenta la fascinante historia de un familiar suyo, Benigno Villanueva. Aventurero, valiente y líder en batallas de Argentina, México, España, hasta llegar a ser comandante de una brigada de cosacos en Rusia. El doctor en Historia y Magíster en Historia de Guerra, Claudio Morales Gorleri, autor del Rey de la Patagonia, el General Petit, la Batalla de San Ignacio, entre otros, profesor de Historia Argentina y director de Maestría en Historia de la Guerra, nos relata su novela histórica, El Cóndor anidó en Moscú. Soy Melchor Villanueva, pertenezco a una tradicional familia fundadora de Mendoza. Ya desde el año 1562, en los planos fundacionales de la ciudad de Mendoza, aparece la familia con don Fernando de Villanueva, que a una cuadra de la plaza principal ya tenía una cuadra a su nombre. Esta tradicional familia ha dado mucha gente a la historia, desde las invasiones inglesas hasta los días de hoy. 7 generaciones de gobernadores le ha dado a la provincia. Es por ello que aparece en esta historia el singular personaje de Benigno Villanueva, que desde Mendoza, pasando por Brasil, México y terminando en Europa, en Rusia, siendo mariscal de la Rusia imperial, favorito del zar Nicolás I y Alejandro II posteriormente. ¿Quién mejor para contar esta historia que mi amigo Claudio Morales Gorleri, doctor en historia, historiador, escritor y poeta? Es el hombre indicado para plasmar esta historia en un libro y, ¿por qué no, en un futuro una película? Melchor, qué gusto verte. Muy bien, por favor te pedirías, si sos tan amable, nos contás un poco de la historia, vos como autor, de Benigno Villanueva. Es una historia fascinante, es la historia de un ascendiente de Melchor que nació en el año 1815, para ubicarnos en el tiempo, y tuvo una vida de lo más entretenida y absolutamente desconocida en nuestro país. No solo en nuestro país, sino en los lugares donde él pasó y que dejó una estela de su vida, como fue su desempeño en la guerra entre México y Estados Unidos, él con el grado de coronel del ejército mexicano, donde el pueblo mexicano pierde la mitad de su territorio. Benigno tuvo una actividad gloriosa en esa lucha por reivindicar los derechos mexicanos contra los Estados Unidos. Después de ahí, la vida de Benigno se da por casualidad porque en California, territorio antes mexicano, se desata la fiebre del oro. Y es ahí donde Benigno con su hermano Pío logran amasar una gran fortuna. Pero claro, este señor, Benigno Villanueva, le gustaban muchas cosas que a algunos hoy les gustan demasía y a otros no tanto. Entre ellos la fortuna, las mujeres, la vida divertida. Con el fruto de lo recaudado en California, él sigue al norte de unas polleras que lo llevan a España, más específicamente a Barcelona, donde conoce al general Prim y Prat, célebre liberal español, el cual no se llevaba bien con la reina Isabel II porque era demasiado liberal para el gusto absolutista de esa época. Y es así que al general Prim y Prat lo mandan como observador a la guerra de Crimea, esa terrible guerra que se estaba por declarar en 1854 entre los, por un lado, ingleses, franceses y turcos contra los rusos. Entonces la reina se lo quería sacar de encima al general Prim y Prat, quien decide llevar como edecán de él en esa observación a Benigno Villanueva. Claudio,
¿Hay alguna otra historia de Benigno en la Argentina? Sí, por supuesto, Melchor. Es una historia fascinante porque en Benigno y Villanueva los mandan a estudiar a Chile, pero en Chile dura muy poco tiempo, porque más que gustarle los libros, le gustaban otras cosas a Benigno. Y el que sí continuó estudiando fue Pío, su hermano, Sí, sí. que hizo la carrera de Derecho ahí en la Universidad de San Felipe. Pero el padre, que había sido granadero de San Martín, no tenía mucha simpatía para que su hijo sea militar. Y Benigno a toda costa quería ser militar. Era un excelente jinete, tenía mucha facilidad para los idiomas, y lo manda a vivir a Buenos Aires, a la casa de su abuelo, en lo que hoy es San Telmo, y a partir de ahí tiene relaciones con varios amigos y parientes mendocinos que estaban en la ciudad de Buenos Aires. En una oportunidad, ahí próximo a la parroquia de la Merced, hay un duelo en un célebre café que existía entonces. Hay un duelo en el que participa Benigno por una cuestión banal y mata a su contrincante. Y si mal no lo recuerdo, Claudio, era el Café Los Catalanes. Sí, exactamente. El Café de los Catalanes es uno de los cafés más antiguos de Buenos Aires, donde esta muerte le acarrea serios problemas a Benigno, porque en aquel entonces o se iba a prisión o se alistaba en el ejército. Y en ese entonces no le quedó más remedio que alistarse en el Ejército Federal, y termina siendo edecán de Juan Manuel de Rosas. Hay un cuadro de Carlos Morel donde más que seguro que el que estaba como edecán de Rosas en un desfile de un 25 de mayo haya sido Benigno Villanueva. Casi seguro, Claudio, no me cabe duda. Y llega así al momento cúlmine, digamos, de los federales contra los unitarios, cuando se defienden en el Cerrito, en la banda oriental del Uruguay, los unitarios al mando de José María Paz. Y se había establecido un cerco alrededor de ellos. Benigno estaba en ese cerco y Benigno piensa: pobres unitarios, y eso lo deja escrito, y a partir de ahí es cuando establece una serie de conexiones dentro de los cercados para poder pasarse al ejército unitario. Y efectivamente lo logra. Se pasa en el Cerrito al ejército unitario, se presenta al general José María Paz, de quien José María Paz se da cuenta que era un hombre que le iba a servir de mucho porque tenía mucha facilidad para los idiomas, y ahí en el Cerrito había legiones de distintos países. Por ejemplo, había una legión italiana, otra legión portuguesa, algunos ingleses, y Benigno podía hablar en su misma lengua con todos ellos. Por consiguiente, al general Paz le resultó de lo más simpático este joven que venía desde Mendoza con ideas afines a las de los unitarios que en ese momento Benigno pasa a defender. En esa oportunidad del sitio del Cerrito, el general Paz se da cuenta que para luchar contra Rosas iba a necesitar del apoyo de Brasil, de la corte brasileña en Río de Janeiro. Y es así que se embarca hacia Río de Janeiro, llevándolo como edecán también a Benigno Villanueva y a su hermano Pío. Cuando llegan a la corte imperial en Río de Janeiro, casualmente había oficiales mexicanos que estaban reclutando jefes de caballería para la guerra que tenían ellos con los Estados Unidos. Y Benigno, por supuesto, acepta rápidamente con ese espíritu aventurero que poco a poco va a ir creciendo en él, se va a ir despertando y va a ser uno de esos grandes aventureros de nuestra historia desconocida, como hemos visto. En Río de Janeiro, entonces, se engancha en el ejército mexicano, se le da el grado de teniente coronel y se dirige hacia la Ciudad de México. En ese entonces, México era una anarquía, se vivía en una real anarquía, acusándose entre distintos bandos que eran los culpables de esta guerra que estaban llevando con Estados Unidos. La clarividencia de Benigno en cuestiones de estrategia, en cuestiones de política,
se va quedando en evidencia, sobre todo con el general López de Santa Anna, pero en este momento que es contra Estados Unidos, es el que le hace el planeamiento a Santa Anna, pero desgraciadamente no cumple Santa Anna lo que proponía Benigno, que era preparar una defensa mucho más adecuada de la que intentaron hacer en Chapultepec. Que en ese lugar funcionaba la escuela de cadetes, la escuela militar mexicana, y que hicieron ahí una de las mayores páginas de la gloria del ejército mexicano, y ahí estaba Benigno peleando, y a partir de ahí fue condecorado. Es digno de observar que no pudieron entrar los norteamericanos a la escuela militar de Chapultepec por la cantidad de cuerpos de niños, porque prácticamente esos cadetes no tenían más de 16 años, y los cuerpos muertos estaban en la entrada de la escuela de cadetes de Chapultepec. Ahí Benigno se ganó la confianza del pueblo mexicano, repito, fue condecorado, y a partir de ahí ya viene esa terrible historia de la hermana República de México, donde pierde la mitad de su territorio en manos del imperialismo norteamericano. Luego, Benigno Villanueva concurre, como habíamos dicho antes, a lo que fue la fiebre del oro en California, amasando así una inmensa fortuna, y que después, siguiendo el norte de unas polleras, se va a España, donde lo conoce a Prim y Prat. Y ahora me gustaría ya retomar aquella historia que habíamos dejado trunca anteriormente, que es cuando con Prim y Prat concurren a la guerra de Crimea, porque la reina Isabel II se lo quería sacar de encima porque era demasiado liberal. Y ahí nuevamente Benigno, como edecán, pero esta vez del general Prim y Prat, se dirigen hacia Crimea. Vamos a Crimea, Claudio. Claudio, en tu libro El cóndor anidó en Moscú, ¿qué hay de realidad y qué hay de ficción? Y mirá, la realidad histórica es la que está permanentemente presente en la obra, pero donde no existe documentación, donde la historiografía no me solucionó todos los problemas, lo hice con ficción. Sobre todo en esta parte que es ubicada en Rusia, donde los archivos rusos después del 1917 fueron desapareciendo, entonces toda la historia anterior rusa prácticamente es desconocida para el investigador occidental. Es decir, que esto es una novela histórica o bien una historia novelada. Benigno Villanueva, como habíamos dicho, estaba en la guerra de Crimea como edecán del general Prim y Prat. Y ahí le ocurre lo mismo que en la batalla del Cerrito, en el cerco de Cerrito, que dijo pobres unitarios, y ahora Benigno dice pobres rusos. Y se le ingenia de modo de poder pasar del lado ruso, y ahí conoce a el mariscal Pushkin, y como edecán de Pushkin hace distintas campañas, y debido a su capacidad como jinete, poco a poco ha ido ascendiendo en el ejército ruso hasta el punto de ser designado comandante de una brigada de cosacos. Y en ese carácter, como comandante de una brigada de cosacos, y manteniendo esa amistad con el mariscal Pushkin, se va creando una relación como de padre e hijo. Y es así que lo llama al mariscal Pushkin padre. El mariscal Pushkin, Melchor, era hermano del célebre poeta Alexander Pushkin, que renovó toda la literatura rusa. En la batalla de Sebastopol, en plena guerra de Crimea, muere el mariscal Pushkin, y muere casualmente en brazos de Benigno Villanueva. Y las últimas palabras del mariscal fueron referidas a su hija, Tatiana, para que Benigno cuide de ella. Y esto lo toma Benigno como una promesa que tiene que cumplir y que la va a cumplir. Tanto es así que se enamora y se casa con ella en Moscú.
Esto en realidad es toda la trama de la novela, con algunas cuestiones de ficción, como habíamos dicho, y que rescata también el tema de la literatura rusa, porque casualmente Pushkin es el gran innovador en toda la literatura rusa, y hay una comparación que hace Benigno con nuestras pampas y las estepas rusas, como decía Sábato, que había similitud entre la literatura rusa y la argentina. Esto es todo acerca de esta obra. Lo que sí hay un hilo conductor en toda la obra, que es un término, una palabra, la que manejamos los escritores, una palabra que es huevón, de particular de Cuyo y de Chile, y que va a tener una relación desde el principio hasta el final. En México a Benigno lo llamaban el huevón Villanueva, porque habían escuchado ese término y pensaban que ese término representaba coraje. Nosotros sabemos bien que no significa eso. Y en Rusia, cuando al cerrar esta novela, yo como investigador histórico estoy con un tal Villanokov, profesor de historia, que desconocía absolutamente esta historia. Pero sin embargo, en su fonética, en su forma de hablar, yo descubría que estaba ese término huevón, y me está hablando de Isegovine, términos rusos, y mezclado ese término. Y ahí descubro, por fin, la finalidad de esta trama y de esta investigación histórica en un personaje de ficción, este Villanokov, que resulta ser el bisnieto de Benigno Villanueva, Villanokov mariscal de todas las Rusias. Claudio, te agradezco tu intromisión total y absoluta en nuestra familia, en esta historia en particular, y bueno, quedamos abiertos para continuarla en Mendoza, ¿no? Allá. Será entre buenos vinos, Melchor. Desde ya.